Muy buenos días a todos y a todas que nos acompañan en la mañana de hoy. Agradeciendo su presencia en esta conferencia que promete ser muy interesante. Quiero reconocer la presencia de los estudiantes que nos acompañan el día de hoy, a quien primordialmente van dirigidas todas estas conferencias a esta nueva generación de jóvenes, los milenios, que son los que están formándose en estos momentos y que tendrán que enfrentar los retos dentro de muy poco. Quiero reconocer la presencia de la doctora Nidia Bow, la vicerrectora de la Universidad del Turabo, presente aquí. Al doctor Segundo Rodríguez, que es el rector del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. A la senadora Norma Burgos, ahora que dirige la Comisión Estatal de Elecciones. Al licenciado Luis Berríos Amadeo, que está en la Junta de Directores de la Universidad de Puerto Rico. Al ex secretario de Educación, Carlos Chardón. Y a muchos otros compañeros invitados que están presentes con nosotros, además de los profesores Joaquín Vázquez, la profesora Mildred Torres, y la doctora Alba León, el doctor José Lee Borges y la profesora Maribel López, que están aquí acompañando a sus estudiantes. Hoy, un momento yo creo que después recordaremos como bien significativo, porque tenemos la oportunidad de escuchar las ideas, los conceptos de una persona que está muy bien capacitada para dirigirse a nosotros con estos temas. Una persona joven, el doctor Axel Kaiser, doctor en filosofía, graduado de la Universidad de Heidelberg en Alemania, y actualmente es director de la cátedra Friedrich von Hayek de la Universidad Alfonso Ibáñez en Santiago de Chile. Es analista político, escritor, columnista, conferenciante, y el profesor Kaiser es además director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, lo que nosotros conocemos aquí como un think tank de estas ideas. También es columnista de El Mercurio y el Diario Financiero, y Kaiser, tengo que decir, es considerado como uno de los grandes jóvenes intelectuales liberales más influyentes en la nueva generación de Hispanoamérica. Su presentación enfocará en las tendencias del populismo, su impacto en países latinoamericanos en perjuicio de los derechos humanos en estas sociedades. El profesor Kaiser también es autor de varios libros, entre los cuales se encuentra uno reciente que se los recomiendo, es El engaño populista, que ha sido muy bien recibido por la crítica internacional. Creo que vamos a tener una excelente conferencia y sin más preámbulos los dejo con el profesor Kaiser. Bueno, ¿funciona? Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. En primer lugar, agradecer al gobernador Pedro Rosselló por la generosa presentación, por recibirnos aquí en básicamente lo que es parte de su casa, y a las autoridades universitarias por permitirme estar acá hablando de un tema que es tan relevante. El populismo es probablemente el tema de moda hoy día en la discusión en el mundo entero, por lo menos en Occidente. No solo en América Latina, que lo vamos discutiendo hace mucho tiempo, por las razones que todos conocen, sino que también en Estados Unidos y también en Europa. Desde la elección de un Donald Trump, pasando por el Brexit, por resultados de elecciones en Europa, en países como Alemania, Francia, Europa del Este, y fenómenos que hemos visto en América Latina, todo el mundo está hablando del tema populismo.
¿Qué es el populismo? ¿Qué es el populismo? Acá hay varios estudiantes, veo de la universidad presentes, jóvenes presentes. Si alguien les preguntara a ustedes qué es el populismo, ¿qué dirían? Yo tengo los focos acá, que no puedo ver mucho, la verdad. ¿Pero qué sería el populismo? Pero eso podría ser Justin Bieber. Una persona conocida, sí, es cierto, pero es algo más que eso, ¿cierto? Esto es muy importante tenerlo claro y tenerlo presente. Porque cuando se habla de conceptos es importante entender lo que significan. Si no, uno mete cualquier cosa adentro y termina siendo poco claro. El discurso se confunde, ¿cierto? Si hay una sola idea que yo quiero que ustedes se lleven de esta charla, es la siguiente. El populismo, sea de derecha o de izquierda, porque puede ser de derecha y puede ser de izquierda, ojo con ese tema, puede ser de ambos lados del espectro ideológico. El populismo es, si ustedes quieren, una especie de ideología muy delgada, por eso admite relacionarse con posiciones filosóficas o ideológicas distintas, que lo que postula es la división de la sociedad en dos clases antagónicas. Por un lado está la élite, supuestamente corrupta, que abusa, y por el otro lado está el pueblo, que supuestamente es virtuoso y es abusado por esa élite. Y el populista lo que dice, ¿qué es? Yo represento al pueblo. ¿Sí o no? ¿Pero lo representa frente a quién? Frente a alguien que supuestamente está abusando de él, ¿sí o no? O que le está fallando, le está fracasando, lo está traicionando de alguna manera. ¿Y quiénes son esos? Los que están en el poder, ya sea económico, político, social. En los casos de populismo más radicales es una crítica a la élite completa. Entonces nunca nos olvidemos que cuando se empiezan con esos discursos tipo los que están arriba son todos unos corruptos y son responsables de todo lo malo que está pasando y yo los voy a salvar, yo los voy a redimir, yo soy la esperanza. ¿Quién suena así? Maduro, ¿cierto? Chávez. Fidel. Incluso Trump puede llegar a sonar así. Ustedes lo conocen, ustedes lo saben. Pero es importante tenerlo claro desde el punto de vista intelectual. Porque no toda demagogia necesariamente es populismo. Tampoco. En el juego democrático suele ocurrir que los políticos prometen cosas que les va a costar cumplir o no van a poder cumplir directamente. Tal vez en Puerto Rico no, pero en todo el mundo ocurre eso. Es imposible que no sea así. Es parte del juego democrático, no solo porque los políticos lo hagan con intención, sino porque muchas veces creen que van a poder cumplir y después por las razones prácticas que enfrentan no pueden cumplir, porque las circunstancias van cambiando. También ocurre eso, ¿cierto? ¿Por qué el populismo? Yo me voy a concentrar, si ustedes quieren, en el caso de América Latina y podemos hablar también del caso de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. ¿Por qué es una amenaza el populismo o es peligroso? ¿Por qué? Uno de los efectos del discurso y la política populista, cuando llega a ciertos grados, es que termina por horadar, por destruir el rule of law, las instituciones del Estado de Derecho, que son aquellas que garantizan el respeto por los derechos de cada uno de ustedes. ¿Cierto? En América Latina clásicamente comienza el ataque sobre la libertad económica, tu derecho de propiedad. Se propone nacionalizar recursos naturales, se propone estatizar a las empresas, en los casos más radicales de populismo estoy hablando, ¿cierto? Expropiaciones, fijaciones de precio, que es una forma también de confiscar al ciudadano común y corriente.
controles de cambio para que la gente no pueda sacar su dinero del país e irse a otro lado. ¿Y qué más hay? Ataque a la libertad de prensa. Eso se ve mucho en los casos de populismo más duro. Libertad de expresión. Empiezan las leyes mordaza. Y por lo tanto la prensa ya no puede informar o no puede criticar al gobierno como lo podía hacer antes. Y así sucesivamente. Una de las características esenciales del líder populista, ojo los jóvenes en esto, es que promete mucha redistribución de riqueza. Mucho más allá de lo que es normal en un juego democrático. Promete un antes y un después. Asegura que la situación que están viviendo sectores de la población que están rezagados es porque no se distribuye lo suficiente. Y que cuando llegue él le va a quitar a los que tienen para darle a los que no tienen. Estoy hablando de esto es típicamente más bien del caso de los populismos de izquierda, pero también de ciertos populismos de derecha. No les gusta el libre mercado, no les gusta la competencia, no les gusta el Estado pequeño. ¿Por qué a un populista no le gusta el Estado pequeño? O el Estado contenido, por decirlo de alguna manera. Y le gustaría que ojalá el gobierno tome control de muchas cosas. Porque con eso incrementa el poder ¿de quién? De sí mismo. ¿Cierto? En el caso de un populismo, insisto, de un grado más desarrollado. Incrementa el poder de sí mismo y de la gente que lo rodea. Ahora, ¿cuál es la justificación conceptual que utiliza el populista? ¿En nombre de quién hace todo esto? Del pueblo. ¿Cierto? Siempre hay una tendencia a identificar al líder populista con el pueblo. Y él dice y reclama ser la voz del pueblo. Y al pueblo se le atribuye una cosa que viene de un filósofo francés que se llamaba Jean-Jacques Rousseau, que era, ¿qué decía él de la voluntad general? Por decir de otro modo, la voluntad del pueblo. Que el pueblo era infalible, que la voluntad general no se equivoca. El populista, al decir que el pueblo no se equivoca, está diciendo que ¿quién no se equivoca? Él. Porque él es la voz del pueblo. ¿Cierto? Entonces, disfraza su propia búsqueda de poder, su propia búsqueda de popularidad y su demagogia con que él es realmente ¿qué? Un líder democrático por excelencia. Porque no hay nada más democrático que representar al pueblo. ¿Cierto? Se supone. Se supone que la democracia, el soberano es el pueblo y el pueblo es el que decide. Esa es la lógica. Especialmente en América Latina. ¿Cuántos de ustedes han oído discursos de ese tipo? En la televisión. No tanto, parece que no hay tanto populismo por esta zona. Insisto, el populismo no tiene un color político, puede ser de derecha o puede ser de izquierda. El populismo de derecha, ¿qué es lo que toma en general? Cosas como el nacionalismo, la pureza de el origen histórico de la nación, del pueblo, todas esas cosas. La patria, y lo exacerba a niveles que no son razonables, ¿cierto? Y culpa a los inmigrantes y entonces se produce ese conflicto y denunciando a la élite que le ha fallado al pueblo al que se debe. En el caso del populismo de izquierda ya lo dijimos, la redistribución y la desigualdad. Déjenme decir un poco sobre la desigualdad. Si yo les dijera o les preguntara, ¿qué es más justa, una sociedad igual o una sociedad desigual? Todos me van a decir, ¿es más justa una sociedad igual o no? ¿Quién cree que es más justa una sociedad igualitaria? Igual. Estoy hablando en términos económicos.
¿Una sola persona? Este auditorio es bastante ilustrado, parece. ¿Saben lo que les diría yo? Depende. Depende. En la retórica populista, retórica estoy diciendo, que uno puede oír desde un Chávez e incluso en tonos populistas que ha tenido un Bernie Sanders, por ejemplo, porque él ha tomado esa retórica. A veces uno lo oye y uno da la impresión de que es otro líder latinoamericano en algunas cosas que habla, ¿cierto? La desigualdad se presenta como mala por definición. Entonces, quitémosla a los ricos y redistribuimos y con eso lo arreglamos. Pero, independiente de que, por supuesto, hay un ideal, que no es que, el ideal nunca es que unos pocos tengan mucho y una mayoría tenga muy poco. Ese no es un ideal, ese es un antiideal. ¿Cierto? Nadie quiere eso en una sociedad. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿es mejor una sociedad donde todos tienen mucho en cantidades muy desiguales o donde todos tienen muy poco en cantidades muy iguales? Esta pregunta no es irrelevante. Esta pregunta es fundamental porque si ustedes prefieren una sociedad donde hay más desigualdad, pero más riqueza para todos, a una sociedad donde hay más igualdad, pero menos riqueza para todos, entonces lo que a ustedes les preocupa no es la desigualdad, es la riqueza. Es que hay gente que no tiene los medios para salir adelante, o suficiente para tener una calidad de vida como todos quisiéramos que tengan. ¿Por qué nos debería importar que Ricky Martin se haga multimillonario? O que Lionel Messi o que algún empresario exitoso como Bill Gates se haga multimillonario. Si lo han hecho de manera honesta, estamos asumiendo que lo han hecho de manera honesta. ¿Cuál es el pecado ahí? ¿Cuál es el pecado? ¿Es un problema moral en la medida en que lo hicieron de manera honesta? No necesariamente. ¿Cuándo se produce el problema moral? Por supuesto cuando lo hacen de manera deshonesta, pero también cuando ustedes tienen sistemas donde los empresarios lo que hacen es coludirse con el poder del Estado para extraerle rentas a la ciudadanía. Y aquí quiero volver al concepto del populismo, porque el problema del populismo no surge en el vacío, no surge por creación espontánea. Hay causas detrás de que surjan líderes populistas. Y muchas veces esas causas tienen que ver con que las élites, que efectivamente son las encargadas de que el país vaya por buen camino, ¿cierto? Tienen la responsabilidad principal. No son los únicos responsables, pero tienen la responsabilidad principal. Se olvidan de atender necesidades, inquietudes y miedos que pueden darse en la población. Acá hay gente de Venezuela, diáspora venezolana, que ha tenido que escapar de una dictadura espantosa que partió por vía democrática y hoy día viola los derechos humanos sistemáticamente. Esto lo dicen todas las organizaciones internacionales. Se demoraron en decirlo, pero ya lo están diciendo. ¿Cómo era la élite y qué estaba ocurriendo con cómo se dirigía Venezuela antes de que Chávez llegara al poder? Bueno, tenías un sistema muy corrupto, ¿cierto? Donde había un porcentaje importante de gente rezagada que tampoco veía muchas posibilidades de prosperar. Y entonces aparece el Redentor. Ojo con esto, que en Estados Unidos los ingresos reales por 20 años, para la gran clase media norteamericana, hay estudios, hay datos que muestran que no han subido. En décadas. Hay frustración, hay rabia. El sueño americano de que tu hijo iba a estar necesariamente mejor de lo que estabas tú, ya no es como era antes. Y eso alimenta reacciones emocionales, polarizantes y propuestas radicales de un lado y del otro. Entonces, cuidado, porque Estados Unidos en esa materia todavía está muy lejos y tiene instituciones mucho más sólidas y por lo tanto no quiero decir que es comparable,
pero se está pareciendo cada vez más el tipo de discurso, el tipo de debate, el tipo de pelea que se está dando, se está pareciendo cada vez más a lo que vemos en algunas partes de América Latina. Y eso es extraordinariamente preocupante. Yo les diría que es una tragedia. Ahora, ¿qué ocurre cuando ustedes por mucho tiempo tienen gobiernos que, aplicando políticas demagógicas, gastan, hacen crecer el Estado y otorgan beneficios que no pueden financiar? ¿Qué ocurre? No sé por qué se ríen. Pero yo quiero hablar del caso argentino. El caso argentino es para ponerse a llorar. Argentina, al principio del siglo XX, era uno de los países más desarrollados del mundo, con el número de los ingresos per cápita más altos del mundo. Tenía ingresos per cápita más altos que Italia y que Francia. Argentina. Tenía sus problemas y se subdesarrolló a través del siglo XX. Es un país riquísimo en recursos naturales, además. Vamos a hacer el cuento corto. Los Kirchner, la dinastía que gobernó Argentina, que contrató más de 1 millón de funcionarios públicos y que se robó más de 10.000, 12.000 millones de dólares, eso es lo que se calcula. Hay gente que habla de 30.000 millones de dólares. Las coimas, ¿saben cómo las pagaban? Las pagaban en dólares, pero no contaban los dólares, los pesaban los maletines. Y esto no es broma, es así. Bueno, ¿qué le pasa a Mauricio Macri cuando él gana ahora el gobierno? ¿Qué le pasa? Le tocó el ajuste. Los populistas anteriores destruyeron la base económica argentina. Se venía destruyendo hace tiempo, pero digamos que ellos agudizaron el problema. Y entonces llega el gobierno que pretende ser más responsable y le explota la bomba en las manos. Lo que va a pasar en Argentina no lo sabemos todavía, pero no sería raro que el peronismo vuelva al gobierno en la próxima elección presidencial. Las situaciones de crisis económica se prestan para que el populismo brote y para que el populismo crezca. ¿Y saben lo que está pasando en Argentina? ¿A quién le están echando la culpa? ¿Y a quién más? Sí, a Macri, por supuesto. ¿Y a quién más? A Estados Unidos. Al Fondo Monetario Internacional. Porque el Fondo Monetario Internacional no nos quiere prestar la plata y nos quiere dar más plata. Entonces, los argentinos odian el Fondo Monetario Internacional. Lo detestan. No odian tanto, al menos, a los políticos de ellos que arruinaron el país. Pero odian el Fondo Monetario Internacional, porque claro, el Fondo Monetario Internacional les dice, yo te presto dinero, pero tú tienes que hacer ciertas reformas, porque si no, esto es un barril sin fondo. ¿Cierto? Es un barril sin fondo, tú tienes un déficit de 7% del producto anual, de lo que gastas más de lo que te entra. Yo no te voy a regalar el dinero, este es dinero de los contribuyentes de otros países, entre otros Estados Unidos, que aporta con un gran porcentaje. Suena lógico que el que te presta plata, el que es tu acreedor, te ponga condiciones, ¿cierto? ¿Sí o no? Y que te diga, si no las cumples, te cierro la llave, ¿cierto? Y que te exija garantías de cumplimiento. Es como lo normal. Después echarle la culpa al fondo porque tú no lograste hacer la reforma, eso es demagogia. Y ahí entró otro componente propio del populismo en general. La culpa siempre es de otro. La culpa nunca, según el discurso populista, es del mismo líder o de aquellos bajo los cuales se está produciendo el problema. La culpa es del imperialismo, la culpa es de los inmigrantes, la culpa es de los chinos, la culpa es... Y así sigue la lista. En América Latina nos gusta culpar a Estados Unidos.
digamos que estaba bien arriba en la lista, ¿no? Y la CIA, que son bien indistinguibles en realidad. Entonces todo es culpa de los norteamericanos. Y no de que nosotros no hemos sido capaces de administrar nuestros países de manera razonable. Eso no quiere decir que Estados Unidos sea un país de puros santos, por supuesto que no tenga sus pecados. Todas las sociedades los tienen. Entonces, ahí hay un complejo de víctima que se ha explotado siempre. Históricamente en América Latina se ha dicho que somos pobres por culpa de los países ricos, porque nos han explotado los países ricos. Históricamente. Esta, por lo demás, es una tesis que desarrolló Lenin, ¿no es cierto?, en sus ensayos sobre el imperialismo para justificar por qué habían fracasado las profecías de Marx, según las cuales los países capitalistas iban a tener la revolución primero. Entonces Lenin dijo, no, es que ahora los burgueses, los proletarios, digamos, se asociaron con los burgueses en los países desarrollados y están explotando los países en desarrollo. Y los países en desarrollo son las víctimas y los países ricos son ricos gracias a que están explotando los países en desarrollo. Se lo escribió. Entonces, yo no quiero tomar mucho tiempo, porque tenemos muy justo el itinerario, pero sí quiero que haya preguntas y que ustedes puedan hacer todas las preguntas que quieran. Si quieren, podemos entrar con más detalle a casos puntuales. Estados Unidos, Venezuela, el que ustedes quieran. Si quieren, Europa también. Nicaragua, que es otro problema muy grave, ¿cierto? Pero déjenme decirles por qué me parece que el populismo es un engaño y este libro se titula El engaño populista, que ya he presentado en 15 países más o menos, o más incluso. El líder populista es un seductor. Suele ser un seductor por definición. Que te ofrece una justificación para los males que tú estás padeciendo, en las cuales, o de los cuales, todos son menos responsables menos tú. Y te ofrece otra cosa, en general muy interesante, sobre todo en América Latina es así, pero no solo acá, que tú vas a estar mejor sin tener que esforzarte demasiado. Es cosa de que nos hagamos cargo de aquellos que están haciendo los estragos, que están abusando. Y eso es un engaño. No se puede estar mejor si no se desarrolla un mayor esfuerzo por estar mejor. Eso lo sabemos todo a nivel personal. No sé por qué a nivel de países creemos que es diferente. O tendemos a creer que es diferente. Entonces, si queremos proteger las instituciones de la democracia liberal, no la democracia así nomás, la democracia liberal, que protege los derechos individuales, porque hay democracias que aplastan los derechos individuales, no, las que protegen los derechos individuales, tenemos que combatir este engaño. Y no se dejen por ningún motivo seducir por el discurso de que los ricos son siempre los malos y basta con quitarles dinero para redistribuirlo y vamos a estar mejor. Primero porque no les alcanza el dinero. Yo he hecho el análisis en muchos países de si le quitas la fortuna a los más ricos de ese país, ¿cuántos meses de gasto público financia? En el caso de Chile son 6 meses. Un video viral que tengo ahí, tenemos 4 o 5 millones de reproducciones. En Estados Unidos no es mucho más. Y déjenme terminar con una cosa. ¿Cuántos aquí leyeron La rebelión en la granja de George Orwell? Animal Farm. Es un ensayo breve. Sé que en tiempos de celulares y pantallas la lectura no es lo más tentador, pero se lo recomiendo a los que no lo han leído. Bueno, está la película también. Todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Los líderes que hablan de esta redistribución masiva, me estoy enfocando en esto porque en América Latina es lo que más ocurre, son usualmente los que terminan más multimillonarios de todos. No solamente en Venezuela, ¿verdad? Que sabemos que... Vean el caso de Argentina, vean el caso de Brasil,
Vean el caso de Cuba. Forbes hizo un ranking y calculó que Fidel Castro tenía 900 millones de dólares. Y muchos otros, Ecuador y Nicaragua. Y muchos otros más. Entonces, para los que somos de la región cultural latinoamericana, la tentación de creer en el manotazo al que tiene más es muy grande. Y no funciona. Nunca ha habido un país que salga adelante con redistribución. No hay ni uno solo. Eso no quiere decir que no haya países que redistribuyen y que alguna redistribución tiene justificación. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la esencia del progreso y la prosperidad nunca es la redistribución. ¿Cuál es la esencia del progreso y la prosperidad? La creación de riqueza. El trabajo, el esfuerzo, el desarrollo y la innovación tecnológica. Esas son las cosas que sacan a los países adelante. Y cuando tú tienes riquezas que puedes darte el lujo de redistribuir, una parte al menos, intentando no destruir los incentivos para que se siga creando. Si ustedes van a Haití, ¿qué van a redistribuir? Es un país muy pobre, no hay nada que redistribuir. ¿Cierto? Entonces, si fuera por redistribuir y por subir impuestos, en Haití podrían poner los impuestos muy altos y el país no saldría adelante. Yo lo voy a dejar hasta aquí y voy a abrir a un espacio de preguntas, porque mi experiencia, ya en muchos viajes a muchas partes, me indica, primero, que cuando uno se extiende más de 20 minutos la gente se empieza a quedar dormida. Y segundo, que los mejores temas de discusión e ideas salen precisamente en la ronda de preguntas. Así que muchas gracias. ¿Qué pasa cuando el desarrollo económico de una nación se ve limitado por un estado de colonia? Como por ejemplo... Mira, voy a suponer que esa pregunta tiene algo que ver con la isla en la que estamos. Yo creo que hay que hacer el análisis de manera muy cuidadosa siempre. ¿Cuáles serían específicamente las instituciones o normas que destruyen los incentivos para que un determinado país salga adelante? Un país como este, por ejemplo. Y que serían responsabilidad de Estados Unidos. Hay que hacer ese análisis. Usted lo conoce mejor que yo. ¿O no será más bien que si sumamos y restamos, es al revés? Es probablemente correcto suponer que al estar en un marco regulatorio, cultural, que ha creado mucha prosperidad, eso genera ciertos incentivos para crear esa prosperidad. El caso de Puerto Rico es muy específico y especial. Yo no me atrevo a hablar con autoridad de esto, pero sí les puedo decir que el resto de América Latina no tiene este estatus, y el resto del Caribe, bueno, puede haber una que otra excepción muy menor, pero en general no tiene este estatus. Y la verdad es que no les va nada bien. Entonces, es una discusión que es probablemente compleja, que hay buenos argumentos para reflexionar, pero a mí me parece, por lo que yo he podido ver, que gran parte de la razón por la cual un país como Puerto Rico no es más próspero es responsabilidad de los mismos puertorriqueños. Y eso no lo digo por decirlo, yo no tengo, ustedes me entenderán, yo vengo de afuera, me encanta este país, llevo poco tiempo, y más allá de los cambios de temperatura increíbles que hay entre estar en una habitación, así que gracias al gobernador Pedro Rosselló porque me prestó esto, yo estaba muerto de frío acá, no estoy acostumbrado a eso, y el hotel sufro.
bueno, más allá de eso, yo lo admiro mucho y quiero mucho, me han recibido de manera muy cordial. Entonces yo no soy partisano en este análisis, pero yo estuve viendo, por ejemplo, el índice del Doing Business del Banco Mundial, que me parece algo relativamente objetivo. Y hay una serie de indicadores en el Doing Business en materia de mercado del trabajo, en materia de incentivos para la inversión, protección de derechos de propiedad, en materia de eficiencia de la burocracia y un montón de cosas, que me da la impresión, por como lo veo, que eso se podría hacer mucho desde acá y que se podrían cambiar incentivos para crear prosperidad de manera muy importante aquí mismo. Entonces, a mí siempre me recuerda un poco esta discusión de... En Chile pasa mucho estos jóvenes estudiantes universitarios que van a protestar, ¿cierto? Y algunos se encadenan frente a empresas y todo porque quieren salvar el mundo del calentamiento global o cosas por el estilo. Entonces yo tengo un primo que es así. Y tú vas a ver su habitación y la habitación es un asco, un desastre. Entonces, ¿quieres salvar el mundo? Parte ordenando tu habitación. A ver, no eres capaz de tener tu habitación en orden y limpia, pero quieres que se acabe el calentamiento global. Hay una tentación muy humana de todos los seres humanos, de siempre responsabilizar a otro y de querer sumarse a gestas, ¿no es cierto?, transformativas importantes, cuando nuestro microcosmos apenas somos capaces de manejarlo y arreglarlo. Entonces yo diría que hay que evitar caer en eso, lo que no significa que haya argumentos para considerar tal vez instituciones o normas, insisto, que yo tal vez no conozco, que puedan ser obstructivas para lograr un mayor desarrollo. Pero por lo que he visto me da la impresión que acá se puede hacer mucho más. Porque pienso, ¿verdad? Mi opinión, que más allá de a nivel macro que se pueda observar que es culpa de los puertorriqueños, pienso que va por una consecuencia de eventos y una psicología desarrollada en la misma nación. Por tanto, es un complemento de causas. No justifico, ¿verdad?, que sí, puede que sea el pueblo. Pero también puede ser causado por muchos elementos. Sin ninguna duda. Las causas siempre son complejas. Y más que culpa, a mí me gusta hablar de responsabilidad. Porque la culpa de alguna manera te invalida o te paraliza en cuanto actor de tu propio destino. Es un concepto complejo. Es como que tú ya hiciste algo y tienes la culpa y de alguna manera no puedes deshacer lo que hiciste. Puedes tratar de compensarlo, pero a mí me da la impresión que el concepto más importante es el de responsabilidad, como si queremos salir adelante, tomemos las riendas nosotros, pongámonos a trabajar en serio y salgamos adelante. Y yo te lo digo porque los chilenos logramos de ser uno de los países más pobres de América Latina a ser hoy el país más desarrollado de América Latina. Multicausal, sí, pero te diría que el gran cambio que hubo fue a nivel de instituciones, de tener seriedad fiscal, de tener incentivos para la inversión, de tener un discurso pro inversión y dejar de decir, no, la culpa es toda de Estados Unidos, como dijimos en los 60, en los 50, en los 40, esa es la retórica latinoamericana, la culpa es toda de Estados Unidos y los países desarrollados. La diferencia, ¿verdad?, y lo digo con mucho respeto, de las diferentes naciones latinoamericanas es el Estado colonia. Porque sí, muchas naciones han salido adelante y se puede hacer. Se puede empezar de trabajar con el pueblo, pero ¿qué pasa? ¿Qué tú haces con el Estado de colonia que te limita? Porque aquí no manda el gobierno puertorriqueño, aquí quien manda es Estados Unidos. Para no hacer esto un debate entre nosotros dos y que otros también puedan preguntar, solamente voy a contestar que lo que yo he visto, y insisto, no quiero hablar con autoridad del caso de Puerto Rico porque obviamente usted lo conoce mejor que yo, pero lo que yo he visto en materia de instituciones e indicadores a nivel internacional sugiere que el gran problema es homemade y no es responsabilidad de los Estados Unidos. Gran parte del problema. Eso es lo que yo he visto, lo digo muy de afuera,
sin ningún compromiso por ninguna parte que está en la discusión, y que por lo tanto, si quieren salir adelante como país y tener un éxito mayor, y creo que tienen toda la posibilidad, porque Puerto Rico es un país que se destaca por una cosa: no tiene petróleo, no tiene esas cosas, recursos naturales muy poco, pero tiene gente con mucho capital humano y con mucho cerebro, con mucha capacidad. Y esa es una cuestión que para una isla con población tan pequeña es impresionante. Así que podrán decir que Dios no puso aquí recursos naturales, pero de que puso lo más importante, lo puso. No sé, se levantaron tres. Sí, me satisfizo mucho la respuesta, la entendí, y la conclusión a la que llega, de que nos corresponde a nosotros, es bien cierto. Ya llevo varios meses siguiéndote a ti, a Gloria, a Javier Milei y a otros autores en España. He invertido alrededor de $500 en libros. Hoy traje los dos tuyos aquí para que me los autografíe. Muy contento, gracias. Sí. El problema es que aquí se está persistiendo en el discurso populista. Yo trabajo en la Universidad de Puerto Rico, no me han dado cátedra, tengo un doctorado porque precisamente mi discurso es antipopulista y tengo unas posiciones y obviamente pues me tengo que quedar donde estoy, pero desde allí hago la colaboración para que haya unos escenarios de libertad y un entendimiento sobre cómo se tienen que administrar los recursos. Pero he estado muy atento porque el discurso de ustedes y los análisis han ido precisamente hacer una visualización de lo que está pasando en el continente y en el Caribe como un subcontinente. Hoy mismo el Clarín acaba de decir que ya tienen que hacer los recortes obligatoriamente, le tocó a Macri, del gasto social, y hay un análisis por qué se le está quitando a los ricos, los están penalizando por tener la creatividad, los que evolucionan, y he seguido completamente todo ese discurso que ustedes han dado, se han enfrentado a grandes audiencias, a grandes resistencias y grandes debates, y me parece que el nivel de inteligencia y las teorías, como la están manejando y cómo han logrado invertirlo hoy esto, porque obviamente contradecir la retórica populista, izquierdista, es bastante difícil, y en eso ustedes han sido extremadamente magistrales, y se han producido libros de 800 y 300 páginas, hasta 900, de gente que fueron izquierdistas, y ahora entienden todas las contradicciones, han analizado a Lenin, al Che, a Mao Zedong, etcétera, y ese análisis, esas ideas, esos fundamentos son los que dirigen este populismo y a lo que nos ha llevado este descalabro. Y ahora mismo en el país hay que hacer unos ajustes y hay que hacer una reinvención de nuestros recursos. Y eso pues obviamente yo creo que va a ser extremadamente positivo. Y recomiendo tus libros y todos los que todavía no he adquirido, y especialmente los videos que tienen millones y millones de seguidores, y te doy la bienvenida. Y reitero, has dado una explicación sin tener mucho conocimiento de lo que está ocurriendo aquí. Como historiador te digo que has dado en el punto correcto porque exactamente nos corresponde a nosotros. Así de sencillo. Y bienvenido a Puerto Rico. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Había... Sí. Quisiera que abundara sobre cómo surge el socialismo del siglo XXI. ¿En qué consiste y cómo es que surge? Eso es lo que estamos experimentando en Venezuela hoy en día. Bueno, muy rápidamente, cuando cae la Unión Soviética, la vía armada para llegar al poder se desecha, ¿cierto?, por la izquierda del mundo en general. Y en América Latina no fue la excepción. Entonces se juntan los movimientos revolucionarios, partidos políticos de izquierda en Sao Paulo en el año 90, principios de los 90, organizados por Fidel Castro y Lula. Y entonces ellos lo que dicen es lo siguiente: ahora vamos a usar la democracia, vamos a convencer a la gente, vamos a meter nuestras ideas en las universidades, vamos a meter nuestras ideas en la escuela, vamos a meter nuestras ideas en los medios de comunicación. Que era algo que igual se venía haciendo, pero le ponen mayor énfasis, porque ganar por la vía democrática requiere el apoyo popular, es decir, que la gente esté de acuerdo con el mensaje y se siente identificada emocionalmente con el mensaje. Y luego, una vez que ganamos la elección, instauramos el socialismo. Entonces, el socialismo del siglo XXI es la vía democrática, básicamente, como excusa para llegar al poder y después hacer los cambios y muchas veces no dejarlo nunca más. Y eso le puede pasar a cualquier país latinoamericano.
Creo que estamos en la hora. Bueno, quedan dos preguntas más. Una y una. Había alguien arriba, pero... Básicamente tuve la oportunidad el año pasado de estar 2 horas en una presentación que le hice a la Biblioteca del Congreso, la división de Hispanic Division, la directora y la subdirectora. Y estuve también con el Office of the Historian of the House, Terence Rucker. Tuve 2 horas haciendo una presentación de un libro que ellos hicieron con respecto a Puerto Rico, donde yo cogí desde su comienzo hasta el día de hoy de lo que ellos habían postulado ahí y la visión mía. Y aquí en Puerto Rico no tenemos la habilidad de entender, no solamente, aquí hablamos mucho de estrategia, pero no de estructura. O sea, aquí nosotros fuimos en Puerto Rico los pioneros de expropiación y nacionalización de empresas. Hoy en día nosotros somos dueños de más de 100 empresas, capitalismo de Estado. Nosotros en 41, porque definimos que era el propósito público en vez de propósito privado, agricultura y energía eléctrica, y todas esas empresas fueron expropiadas y nacionalizadas, y todo eso pasó al Estado. ¿Y cómo le fue con eso? Pues, todavía, 70 años después, somos dueños de las mismas empresas. ¿Y generan ganancias o pérdidas? Bueno, energía eléctrica No, debe 9 billones de pesos. Equivocado. Energía eléctrica debe 9 billones. ¿Dónde está la naviera? ¿Dónde está el teléfono? No. Este caballero de excepción. Este caballero en esas empresas. Tengo que protestar porque hiciste un statement black white. En esas empresas. Pero esa empresa fue. Mira. No. Esto es muy divertido. Es lo que me llevo yo así. Recuerdo, qué energía, qué. El resto de las empresas que somos dueños, energía eléctrica tiene 9 billones de dólares. Y en aquel momento se trató de hacer una emisión de capital y no le fue exitoso y tuvieron que recurrir a lo que se llama un leverage buyout, a coger prestado para pagar las empresas y terminaron en la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero eso es un issue que hay que... Pero no, este caballero es el único de todo lo que han pasado que se atrevió a empezar a vender las empresas y lo felicito por eso. Bueno, parece que queda una última pregunta y el señor estaba esperando. Y con eso creo que tenemos que terminar porque me encantaría quedarme, pero... Buenos días y voy a hacer lo más breve posible. Mi nombre es Armando Torres, ciudadano común. A las órdenes de todo el mundo, Hospital Menonita de Caguas. Me enteré, me autoinvité, gracias al programa de ayer de Mario Porrata en Noti1, donde con el doctor Saldaña y usted se expresaron de una manera. Primero descubrí que soy antipopulista y gracias por la forma en que expresaron el tema. Mi preocupación como ciudadano común es la siguiente. Yo creo que Puerto Rico tiene dos problemas. Uno, yo lo comparo con el fumador de 50 años atrás que dice que jamás va a dejar de fumar porque él lleva 50 años fumando. Y me comparo como ciudadano común de Puerto Rico a que como soy puertorriqueño, nacido de un país que fue colonizado, yo no tengo la habilidad de leer, de estudiar, de prepararme, de entender todas las ideologías y de ahí partir a evolucionar a lo que es lo mejor para mi país. Y lo segundo, desde el punto de vista de los que representan lo que yo quiero, una tristeza y una decepción de que las divisiones y tribalismos entre las personas que se supone que representan los ideales que yo quiero, los separan y no los dejan en un grupo unido que pueda de verdad, para empezar, definir, igual que usted lo ha hecho excelentemente con lo que es populismo y con lo que voy a leer en el libro cuando me llegue de Amazon. Entender esto y para que la gente que representa mis intereses se preocupe de hoy en adelante idealmente de qué exactamente es lo que se ofrece en las cosas que yo creo que son buenas, porque eso no ha ocurrido. Se nos ha enseñado que es mejor lo que en mi grupo representan porque voto por ellos y se va a hacer mejor, pero no ha habido sustancia ideológica para que yo esté bien claro y convenza a la vez a todo el resto de la gente por qué yo tengo que ser así. Y soy de ese grupo de gente que quiere ese tipo de progreso para Puerto Rico. Pero para convencer un país entero y que se llegue al paso que se tiene que llegar, tiene que haber esa educación por fin. Gracias. Disculpen el tiempo. Gracias. Bueno, ha sido muy estimulante y muy intenso. Me gusta el espíritu caribeño. Yo soy medio alemán, entonces me da energía.
Eso me gusta. Ven ustedes, los alemanes somos así, nunca se alteran. Entonces, muchas gracias por todo. Ha sido muy interesante y espero verlos nuevamente en otra visita a Puerto Rico. Bueno, me corresponde agradecer al profesor Kaiser que haya venido a compartir con nosotros sus ideas y una excelente conferencia que creo que hemos todos experimentado. Tengo que pedirle disculpas al profesor porque cuando llega aquí a la biblioteca museo, entra a mi oficina y venía temblando, literalmente temblando. Me parece una falta de respeto invitar a un conferenciante distinguido y no dejarle saber que aquí la temperatura es más baja, no por los humanos, sino por los documentos que existen aquí. Así que mis disculpas que se haya tenido que poner esto, que es lo que yo me pongo cuando vengo a mi oficina, que dista de la más elegante vestimenta. Me echan la culpa. Pero también tengo que terminar, y esto es una sorpresa para el profesor Kaiser, que mandé a pedir un libro que escribió un periodista puertorriqueño, José Elías Torres Montalvo. Y para mi sorpresa, lo titula Pedro Rosselló, entrevista a un gobernador estadista populista. Full disclosure. Aquí está y se lo presento como... Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias.